Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Vamos a ver lo que es el último mandamiento de la ley de Dios, o sea, el de no codiciar los bienes ajenos. Si ustedes recuerdan, el séptimo mandamiento de la ley de Dios dice, no deseará la mujer de tu prójimo. Pues estos dos mandamientos, el séptimo y el décimo, pues van unidos, ¿cierto? Eh, ¿Qué es no codiciar los bienes ajenos? Se trata de un deseo, cuando es un deseo desordenado y consentido, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que se llama la codicia, ¿no? Tanto el séptimo mandamiento como este, pues como le dije, van unidos y pues es muy importante que te sea todo en su medida, ¿sí? Eso no quiere decir que este pecado de la avaricia o sea, que es un pecado desear las cosas, siempre y cuando sea lícitamente, ¿cierto? Pues ya sería pecado cuando ya excede ese terreno o ese espacio de que sea lícito y ya se entraría a cometerse, a realizarse un acto ilícito, ocasionado precisamente por la avaricia, ¿sí? De las personas. Eh, Normalmente pues lo correcto es que uno se conforme con lo que Dios nos ha dado, con el esfuerzo, con las cosas con que hemos logrado con nuestro esfuerzo, honradamente, cuando hemos adquirido las cosas honradamente, ¿sí? Sería pecado también, digamos, despotricar o ir en contra de Dios que porque no tenemos lo que nosotros queremos, ¿no? Si sentimos envidia de los bienes de que otras personas tienen, ¿sí? La Iglesia Católica exalta precisamente el desprendimiento de los bienes en este mundo, sin oponerse con ello a lo que es el progreso, ¿sí? O sea, lo que es hacer desaparecer la miseria, que implica practicar la virtud de algunos sectores sociales, ¿sí? Nosotros no debemos dejar que nuestro corazón se corroa, que corroa el alma, ¿cierto? Con esos deseos de envidia que tenemos contra las personas cuando vemos que una persona tiene cosas muy buenas, nuestro corazón se corroe y eso corroe el alma, el querer desear con malas intenciones lo que esta persona ha adquirido, ¿sí? Aunque la vida sea dura, ¿sí? No podemos dejar que la amargura se apodere de nuestro corazón, ¿no? Precisamente por ese pecado. Es lógico que debemos esforzarnos por mejorar nuestra situación y satisfacer nuestras necesidades, pero como lo digo, sin amargura, ¿sí? Esfuérzate, pero siempre por los medios lícitos, no con rebeldías, no con odio, todo con espíritu cristiano, con fe en la ayuda y en la providencia de Dios. Por otra, no debemos olvidar que la vida no es amontonar dinero, ¿sí? Lo más importante es, eh, digamos, plantar o trabajar para la otra vida, o sea, para el reino celestial, ¿sí? Aquí por mucho que la persona ahorre dinero, por mucho que obtenga día tras día, eso no le va a dar la felicidad, ¿verdad? Aquí lo importante es, pues, que si uno tiene dinero, pues al menos tratar de hacer buenas obras, ¿sí? Pero hay personas que no sé, que esos son, no saben cómo conseguir más y más dinero, ni respiran pensando en cómo conseguir el dinero, ¿verdad? No se toman unas vacaciones porque, pues, pensando en el dinero, ¿sí? El premio del cielo vale más que todo el oro del mundo, no lo olviden, ¿sí? Si nosotros de verdad creyéramos eso, pues tendríamos más empeño en practicar el bien, ¿sí? Eh, es más, les voy a leer, en la Biblia hay varias citas bíblicas aparte de esto de no referente a este tema de no codiciar los bienes ajenos. Le voy a leer dos que considero muy importantes, pues aparte de eso les voy a citar otras. Como siempre, pues por favor saquen la Biblia, ¿sí?
Síganme, esta vez les voy a leer los capítulos y los versículos. No todas las veces lo hago, simplemente les menciono los capítulos y versículos, pero hoy es muy importante. Voy a leerle el capítulo referente en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 17. Repito, Éxodo capítulo 20, versículo 17. Este dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay gente que se muere de envidia por las cosas que otros tienen, ¿sí? O sea, en todos los campos hay envidia. Que envidia que porque tiene una familia bonita, que envidia que porque es bonita, o que porque es fea, o que porque es alta, o porque es vaquita, o porque los jefes la alaban. O sea, todo es, hay personas que todo es ocasión de envidia, ¿cierto? Entonces, aquí la Biblia, la palabra de Dios es muy clara, ¿cierto? No debemos codiciar las cosas, ¿sí? Y entre ellas, pues, está mencionando lo que es el mandamiento séptimo, que es no desear la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Bueno, ese es en cuanto al Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, podemos ver precisamente, se lo voy a leer también, síganme por favor, 1 Corintios 6, 9, 10. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice esto? Esto se les voy a leer eso para que ustedes vean que lo que es el pecado de la codicia de los bienes ajenos no es un pecado de los que se llaman, de los que la Iglesia Católica llamaría pecado leve. Esto es un pecado mortal y así lo cataloga Dios en su palabra en la Sagrada Biblia. ¿Por qué le voy a leer este otro capítulo? Para que ustedes vean lo grave que es este pecado, que eso no es un pecadito ahí, como dicen, un pecadito rosado o cosa por el estilo, ¿no? Es un pecado grave. Tan es así que la Biblia dice en este capítulo, capítulo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros. ¿Sí oyen? Ni los avaros, esos son los que codician, ¿sí? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dese cuenta lo grave que es este pecado. Lo relaciona igual que todos esos pecados graves que están en la palabra de Dios que les relaté. ¿Sí? O sea, es un pecado gravísimo, ¿cierto? Esto conlleva a que perdamos la gracia, ¿sí? De ver a Dios, ¿cierto? No heredarán el reino de Dios. Eso para que vean la importancia de este pecado. Ahora bien, tomen nota, les voy a leer otros capítulos, versículos de algunos más en la palabra de Dios para que ustedes simplemente se dignen ustedes mismos leerlos, pensarlos, discernirlos. Ustedes no se fíen de lo que yo digo, de lo que cualquier persona les dice en cualquier parte. Cuando ustedes le mencionen citas de la palabra de Dios, cojan su Biblia y verifiquen ustedes mismos, que ustedes vean qué tan cierto es lo que la persona le está diciendo, que discierna sobre esa palabra de Dios, ¿cierto? A ver, otro capítulo, otro es San Mateo, capítulo 15, versículo 10, 20. Lucas. Lucas es muy importante ese capítulo. Búsquenlo y léanlo para que vean lo importante que es. Dice Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21. Romanos capítulo 1, 29. El mismo Romanos capítulo 7, versículo 7. El mismo Romanos capítulo 13, versículo 9. Ahora Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Éfesos capítulo 5, versículo del 3 al 5.
Tal vez hayan más, pero bueno, ahí les dije lo importante, con eso es más que suficiente para que ustedes vean qué tan grave es este pecado y el cual debemos erradicar de nuestras vidas. La envidia por lo que los demás tienen o por lo que los demás hacen. Debemos erradicar eso. Si somos verdaderos católicos, olvidémonos de ese pecado, ¿sí? Bueno, como siempre, les solicito, si a ustedes les gusta este video, simplemente manifiéstenlo, marquen dedito arriba. Eso me da ánimo a mí para continuar preparando mis videos. No crean que esto es tan fácil, pero me motiva si ustedes me manifiestan su gusto cuando lo escuchan, ¿cierto? Igualmente, si ustedes quieren participar de esta evangelización, pues simplemente compartan los videos. Y por supuesto, si quieren recibir mis videos, simplemente suscríbanse, es gratis, todo es gratis. Se van a la parte inferior derecha, ahí dice suscríbase, presionan ahí y ya listos, están suscritos para que sigan recibiendo mis videos, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, no siendo más por el momento, pues les deseo un feliz día, una feliz tarde y que Dios los bendiga.